a todos, en este momento mis compañeros y yo vamos a hablarles todo lo referente a Hipólito de Roma. Cabe resaltar que esta ponencia es de la asignatura de Filosofía Medieval del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Para hacerles una pequeña introducción acerca de este personaje, tenemos que saber que Hipólito de Roma perteneció a una época en la que la iglesia cristiana se descentralizaba. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia dejó de concentrarse en Jerusalén, que era el lugar donde había nacido, y se abre a otras civilizaciones como la griega y la romana. Y estamos en una época donde el Imperio Romano había adoptado como religión oficial del imperio la religión cristiana y se empezó a organizar lo que hoy vemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En este momento en que se empieza a organizar la Iglesia Católica, surgen las diferentes autoridades pontífices. Todo esto ocurrió en el siglo II, donde empiezan a gestarse diversas herejías acerca de Jesús y la tarea de los obispos era refutarlas. Entonces vemos que Hipólito de Roma era precisamente un obispo, el cual estaba en contra de todas las herejías que se habían surgido acerca de Jesús. Una de estas herejías era el docentismo, el cual sostenía que la humanidad de Jesús no era más que una ilusión, negando así la encarnación. Y así como estas herejías, había muchas más, las cuales Hipólito de Roma rechazaba rotundamente. También vemos que en el siglo II se perseguía a todo aquel que iba en contra de las autoridades pontífices, algo parecido a lo que pasó en la Inquisición, donde se castigaba y se perseguía a todo aquel que iba en contra de los principios de la Iglesia Católica. Entonces vemos que en todo este contexto ya antes mencionado es donde se desarrolla el personaje y el pensamiento de Hipólito de Roma. Hipólito de Roma nace aproximadamente en el año 170 en el Imperio Romano y la fecha de su muerte aproximadamente es en el año 236 en Cerdeña, también hacía parte del Imperio Romano. Podemos observar que Hipólito de Roma fue un escritor de la iglesia cristiana primitiva. Al parecer y posteriormente fue elegido como el primer antipapa de la iglesia, aproximadamente en el año 217. Pero para la sorpresa de muchos, Hipólito de Roma muere reconciliado con la iglesia en el año 235 y por esa razón pues fue venerado como un santo ante la iglesia predominante. El santo Hipólito es festejado en la iglesia católica el día 13 de agosto y en la iglesia ortodoxa es el 30 de enero. Hipólito de Roma sufrió diferentes dificultades a lo largo de su vida. Entre una de ellas fue comprobar la veracidad de su nombre, puesto que la gente no le creía cuando él decía que se llamaba Hipólito. Pero posteriormente, cuando él revela toda esa riqueza intelectual a través de su pensamiento teológico, las cosas comienzan a cambiar para el panorama de la vida de Hipólito de Roma. Mi siguiente compañero les explicará el pensamiento teológico. Hipólito criticó duramente al Papa Calixto cuando éste suavizó las normas penitenciales sobre los pecados, especialmente graves, y también le acusó de modalista. Y pues bueno, él se hizo elegir obispo de Roma y así fue que se convirtió en el primer antipapa de la historia. Él siguió con su actitud durante dos pontificados más, que desterrado junto con el Papa Ponciano a la isla de Cerdeña por el emperador Maximino el Tracio. Parece que tanto él como el Papa renunciaron al pontificado y fue elegido otro Papa, acabándose así pues el cisma.
Ambos murieron en Cerdeña el 235. Sus cuerpos fueron casi enseguida trasladados a Roma y ambos son considerados mártires. Veamos ahora cuál era la teología de Hipólito de Roma. La teología de Hipólito está recogida en general al final de la Filosofonema. La satisfacción del cristiano consiste en el conocimiento de Dios, creador y señor de todas las cosas. Él solo, de su propia voluntad, creó de la nada 4 elementos y luego el resto de los demás. Todo lo que está compuesto de ellos es separable y por tanto es mortal. Por un proceso de pensamiento, Dios generó el Logos, quien, consciente de la voluntad de su engendrador, fue el operador mediato de todo lo que fue hecho en la obra de la creación. Como Señor de todo, hizo al hombre un compuesto de los 4 elementos, ni Dios como el Logos, ni tampoco ángel. Dios, siendo bueno, lo hizo todo bueno. El hombre fue más allá de su propia voluntad y creó el mal. El hombre recibió una ley sobre las bases de su libre albedrío. El primero por hombres justos, luego por Moisés y los profetas, pero todo bajo la administración y en el poder del Logos, quien según el mandato de Dios dirigió a los hombres. Eso es lo que dice Hipólito en su teología. Las obras de Hipólito de Roma. Sus obras de Hipólito fueron escritas originalmente en griego. Mas, sin embargo, estas fueron perdiendo trascendencia, ya que el latín ganó terreno frente a este idioma. Los escritos conocidos, hasta el 1800, abarcaban temas diferentes desde el derecho canónico a la exégesis, de la homilética a la apologética, e incluía una historia de la humanidad, la crónica desde la creación hasta sus tiempos. Una importante obra que ha tenido un peso relevante en la constitución de la Iglesia Católica fue la tradición apostólica, ya que éste sirvió como base para moldear las costumbres y el derecho de muchas iglesias orientales. La más conocida de sus obras que hay recibe el nombre de la refutación de todas las herejías. Esta llegó a ser conocida bajo el inapropiado título de Filosofúmena. Sus obras sobrevivieron en diferentes traducciones en copto, en etiópico y en árabe, pero sin que fuera reconocida el nombre de